cuando vas conociendo a este Jesús y vas conociendo todo lo que Él quiere ofrecerte, pero lo que quiere que experimentes a su lado, te vas dando cuenta que, oye, estaba mucho peor de lo que yo tenía en mente. De verdad estaba muerta en vida y no lo sabía. Porque claro, estaba cegada, entumecida por las distracciones tan banales del día a día, ¿no? Todo lo exterior, todo lo superficial, todo lo que quiere saciar, ¿no? Esta vida de nihilismo o de maneras de sentir y placer y todo, ¿no? Y gracias a Dios, no me acuerdo qué pasó. Él estaba tomando medicación, entonces no me acuerdo muy bien qué estaba pasando, pero no sé por qué, como que le creía a estas mujeres, que yo no sabía quiénes eran. Bienvenidos a La Pesca Podcast, segundo capítulo. Qué emocionante estar aquí. Muchas gracias. Esperamos que te quedes hasta el final del capítulo porque no sabes lo que tenemos el día de hoy. Emocionados. Y estoy muy emocionada de presentar a nuestros invitados. Ellos son una pareja joven, valiente y lleno de propósito. Dos personas que no solamente han decidido caminar juntos en el amor, sino también en la fe. Qué bonito. Desde muy jóvenes ellos han tomado una decisión que no muchos deciden aceptar, como el dedicar su vida a Dios al 100% full time en la iglesia para poder bendecir a otros y también poder ayudar a que la siguiente generación siga creyendo en un Dios vivo, un Dios real. Y ellos también son actualmente pastores de una comunidad de adolescentes hermosísima. Y si no tengo más que decir, los vamos a presentar. Ellos son Selmar y Karen Reyes. Hola, Juan, público, por favor. Estamos emocionados de tenerlos acá, chicos. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Bienvenidos a nuestro hogar, a nuestra casita que le hemos desarmado para ustedes. y para disfrutar de este tiempo de poder conversar con ustedes, conocerlos un poco más y que nos cuenten sobre cómo ha sido este viaje de fe, de amor y fe, como dice mi esposa, ¿no? Yo pensé que ibas a hablar del matrimonio. También. Que la decisión más importante fue el matrimonio. Pero empieza con el amor. Claro. Y de ahí el tema de la fe. Hace un par de semanas, cuando con Angelita estábamos empezando a grabar este podcast, hicimos un piloto para ver cómo salía, ¿no? Para ver las luces y todas las cosas. Para ver lo que nos falta, pues. Sí, sí, para no hacerlo, para no repetirlo. Ya, Ojalá. Y dentro de esas conversaciones que tuvimos, recordamos un poco algo que no hacemos con ella hace mucho tiempo, ¿no? Como nuestros inicios como amigos. Y una de las cosas que nos habíamos olvidado es cómo es que nosotros llegamos a la iglesia, ¿no? Cuando ella me contó, por ejemplo, su historia, cómo yo, ¿quieres contarnos? ya la cuento. Pasa que cuando nos invitaron por primera vez a la iglesia, pues había una canción, no sé si se acuerdan, de repente la saben, era de Abre mis ojos, Señor. Yo no quiero ver. Sí. ¿Cuál era lo irónico? Que todos estaban así, ¿no? Abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver. Y bueno, mi hermano mayor, Rubén, ustedes también lo conocen, escuchábamos eso y veíamos lo que estaba pasando a nuestro alrededor y nos matábamos de risa. O sea, era un momento de que todo el mundo estaba conectado y nosotros jajaja. Haz lo que canta. Exacto, ¿no? Es el momento en el que sabes que tu hermano, solamente te miras con tu hermano y ya sabes que tienes que reírte, no tienes que vacilar. Y claro, y a la mamá como acomodándote, ¿no? Porque yo basta, no se ríe tan fuerte, ¿no? Bueno, esa fue nuestra primera experiencia dentro de la iglesia. Esa historia, por ejemplo, ella me la había contado hace tiempo, no me acordaba. Sí. En mi caso, yo llegué a... Es un tema creo que para otra conversación porque es un poco largo, pero después del accidente, mi papá tuvo un accidente y él fue como que comenzó a traer a mi familia a la iglesia, ¿no? Yo empecé siendo el más rebeldón y todo. Pero ahora muy agradecido, no por el accidente, sino porque mi papá fue persistente, ¿no? Conmigo, con mi familia. Entonces, como para comenzar un poco con ustedes, cuéntenos un poco cómo fue su llegada a la iglesia. ¿Cómo fue, amor, tu llegada? Que siempre me la bota a mí, como, tú primero. A mí me encanta escuchar su historia. Ya, entonces es buena. ¡Qué amoroso! Bien. Bueno, yo llegué... Si bien yo ya había ido a la iglesia varias veces, pero obligada, pues, ¿no? Pero yo me acuerdo que el primer, como que ya consciente, ¿no? Como que el primer día que yo llegué a la iglesia, para mí fue ridículo porque fue un jueves. Era un jueves de Santa Cena. Ok. ¿No te acuerdas? Fue ridículo. Y solo es que decía,
¿quién va a la iglesia un jueves? Exacto, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que ¿Quién iba va a a la decir. iglesia un jueves? Y luego te pasan... Con todo el tráfico que hay esa hora Exacto, también. exacto. Y para mí era como que muy lejos de mi casa aquí, o sea, y pasaron como que cositas, y digo, que, ay, la galletita y el vasito, ¿no? No, gracias, gracias. Y yo me sentaba, me ponía mis audífonos y Ah, mira tú. y el teléfono así. Sí, sí, sí. Porque yo estaba siendo obligada por mis papás y eran parte de algo. Y ellos que la reconocían a ciertas personas. Y yo, ¿Cuántos años tenías? 16. ¿Tienes hermanos? ¿Eres hija única? No soy hija. Ah, ok. Entonces más obligado todavía. Exacto. Yo soy la única. Entonces es todo para mí. Lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, pero dicho sea de paso, yo ya como que llego a la iglesia ya de rodillas. Era mi última opción. Y ahí como un cambio drástico, no de mood, pero llego como que pidiendo ayuda. Porque ya estaba en un momento muy crítico. Y me acuerdo que yo estaba en ese momento con psicólogos y psiquiatra. Y el psiquiatra me decía, ay, es normal que estás pasando. Y yo, ¿querés morirme? ¿Es normal? Ah, wow. Y dije, ok. Entonces, mi mamá, bueno, fue todo un tema bien caótico, ¿no? Pero mi mamá en ese momento me había invitado a una... Yo ya tenía 17. Sí, 17. Y me había invitado a una conferencia de mujeres. Pero no es que me había invitado, me había comprado la entrada para yo ir, obligada. Te dijo, vas a ir. Exacto. Dijo, ya compré la entrada, Karen, así que no vas a faltar. Por supuesto. Yo, pero mamá, no quiero, no sé cuánto. Vas ahí. Ok, te compré la entrada, así que vas. Bueno, fui. Y yo me acuerdo que, claro, ya tenía como que las voces del psicólogo y del psiquiatra en un lado mío, pero llego en ese momento fue en el Divoz. Ah, ok, ¿Yo? recuerdo. Y como que yo en esos veranos dije, yo no llego a los 18. Y... O sea, el pensamiento era muy, muy fuerte. Sí. Y la persona que se supone que contrataron profesionalmente te dijo que eso es normal. Sí, que yo estaba teniendo una crisis social, una ronda así, me acuerdo. Que era normal a mi edad, pero nunca me hizo preguntas de las cuales... Para llevarte a reflexionar. Exacto, tal vez. exacto, nunca. Solo me diagnosticó, me medicó y me dijo eso. Y yo llego a la conferencia el segundo día en el bloque de la media mañana y ahí escucho a una pastora que empieza a contar su testimonio y decía, yo estoy pasando exactamente lo mismo que es esto. Y le dio lenguaje a lo que yo nunca había hablado, que yo no sabía que era un problema. Y lo curioso y lo que me parece me revienta, que eso no puede ser casualidad, fue que la conferencia se llamaba Tu historia sigue siendo escrita. Y yo estaba como que, de aquí no pasó, yo lo voy con el fin, ¿no? Ok, no creí en ese momento. Me llamó la atención. Yo creo que muchas veces llegamos a un momento de que te captura la atención, pero hay más pasos aún que dar. Yo aún no daba los pasos. Pero captó tu atención. Sí. Y el foco ya estaba, uy, acá hay algo. Exacto, acá hay algo, no sé qué está pasando, acá hay algo, siento raro. Ok, tienes mi atención, ¿no? Voy a escuchar lo que tienen que decir. Igual te miento si te digo que esa noche mi vida fue transformada y Dios me sanó y me quitó las ganas de querer matarme o... ¿no? No pasó así, pero encontré que acá estaban respondiendo preguntas. En el lugar donde yo estaba, estaban respondiendo preguntas. Estaban hablando de temas. Y dije, ok, bueno, eso desencadenó más puertas, más puertas, más puertas. Gracias a Dios pude conocer a algunas personas que me ayudaron y me encaminaron a una de mis temporadas más valiosas, que fue una temporada de sanidad con Jesús. Y si te quiero decir la verdad, el primer día que yo inicié ese proceso, no creí tampoco. Me resistí como mula. ¿Por qué? Porque sí soy rara. Bueno, No, cada uno tiene su... No, y lo importante también de poder estar rodeada de las personas correctas para poder finalmente tomar una decisión importante, ¿no? O una decisión quizás para lo que no sabes qué va a suceder, sin embargo, esas amistades te empujan a eso bueno. ¿Quiénes fueron esas personas para ti en ese momento? Ok. Yo no tuve amigas en la iglesia por mucho tiempo porque me daba cosas. Cringe. Normal, ¿eh? No. Ángela es igual, ¿eh? Familia de cringe. Bueno, eso suena mal. Es que yo no quería vincularme con la iglesia. Yo no quería llamarme a alguien religioso. Yo no quería que mi vida sea catalogada por la iglesia porque yo ya había visto, hecho y experimentado demasiado. Y te ves decepcionado de las cosas tal vez que había. No de la iglesia. Yo nunca tuve un historial con la iglesia, pero no quería ese mundo. Ahora, creo que también parte importante de tu historia es que en ese momento de tu vida, tú creer en Dios te hace alguien ignorante. Sí. Entonces, también la iglesia y la gente que cree en Dios ahora no tienen algo mejor que creer, ¿no? Sí, Pops.
Qué interesante. Sí, no sé si andar en eso, pero yo vengo de una familia que discute mucho el tema filosófico, político, social. Ok. Y son conversaciones muy latentes en todos los encuentros. Y ok. obviamente o sea, yo te estoy hablando que aquí citaban a Friedrich Nietzsche, entonces decía como que Interesante, filósofos. Pero, o sea, claro, el entorno, las amistades, en la familia es importante porque te llenan de unas filosofías, unas ideas que tú vas creciendo y lo vas adquiriendo y puedes ir diciendo, eso es verdad, o... O creces pensando que eso es verdad. claro, y es lo parte- tomé como mío, lo Sí. tomé como mío. Y nunca fue un tema como, ya, ¿y qué dice la Biblia? O qué dice hasta que llegaste... O hay algo más que existe aparte de este tipo de filosofías, ¿no? O sea, claro, creo que en ese momento en mi vida estaba tan cegada por otras cosas que ni preguntarme me hacía, o sea, ni preguntas. Y estaba como muy entumecida por las cosas, las distracciones del día a día que no daba ciertas preguntas. Entonces era muy superficial mi vida. Mi forma de vivir era muy superficial, era salidas, estatus, si te manllaban en esa época, ¿no? ¿Es manlladito o no es manlladito? Ese era- Ángela Mañadaza. Sí, por favor. ¿Por qué? Las partes de tu historia. Tu historia sí, sí, sí. Tu historia sí está escrita. Chajarros acá. Pero bueno, sí, que era muy superficial y no quiero entrar en detalle, pero era mucho de ese, giraba muy en torno a eso. Entonces, las verdaderas preguntas no pasaban ni por acá. Y solamente había tomado lo que se me enseñó en casa. Y era como que la religión era como algo ridículo. Y antes de tú entrar a este tiempo que me estás contando, que fue como darle la bienvenida a algo diferente, en ese momento de tu vida, ¿qué personas estaban a tu costado? Sí, dos voces influenciaron mucho y fue gracias a mis papás. Por la trayectoria que mis papás habían tenido en la iglesia, conocían a las personas que me condujeron a dónde ir. Y fue Yena y Pastora Cari. Las dos, específicamente. O sea, fui con los pesos pesados, pienso yo. Y ellas directo como que me dijeron, tú necesitas ayuda, punto. Porque yo negaba que yo necesitaba ayuda. No estoy tan mal para entrar a un manicomio. Porque lo que yo entraba era, lo que yo tenía en la mente era, yo no quiero entrar a un manicomio. Y me dijeron, no, tú necesitas ayuda. Tómala. Es gratis, tómala, ¿no? Y este programa era un programa residencial en la que tú ingresabas pero no sabías tu fecha de salida. Entonces, cero contacto del mundo en general. Era un tiempo en el que tú ibas a tener conversaciones con Dios. Y a medida que ibas conversando con Dios, cosas en tu vida van siendo impactadas y cambiadas. Eso es lo que pasó por 6 meses en mi vida. No, yo no decidí que fueran 6 meses, así se dio. Pero Entonces entraste a este programa Sí. A raíz de tu conversación con... con Pastora Yena y Pastora Karin, sí. Ok. Y ella como que, no sé por qué les hice caso, en verdad. Pero gracias. Mira, yo justo te iba a preguntar eso, porque para las personas que no saben, de repente nos puedes contar en ese momento quiénes eran estas personas en tu vida Sí. y también cuál fue la influencia, porque uno para tomar una decisión tiene que Pero, tener una influencia. o sea, es que falta acá la parte de... No, es que yo quiero terminar. No es que... Está babeando. Buena, campeón. Como para cerrar quizás este espacio que me encanta y que quizás muchas personas hoy en día también lidian y piensan que no hay otro camino, que no hay una solución, pero que también pueden ver tu historia y decir, uy, no estoy tan mal quizás como pensaba, ¿no? Es que y ese es el tema, ¿no? Este programa lo que te ofrece es nada más y nada menos que Jesús en persona. Y cuando vas conociendo a este Jesús y vas conociendo todo lo que Él quiere ofrecerte, pero lo que quiere que experimentes a su lado, te vas dando cuenta que, oye, estaba mucho peor de lo que yo tenía en mente. De verdad estaba muerta en vida y no lo sabía. Porque claro, estaba cegada, entumecida por las distracciones tan banales del día a día, ¿no? Todo lo exterior, todo lo superficial, todo lo que quiere saciar, ¿no? Esta vida de nihilismo o de maneras de sentir y placer y todo, ¿no? Como que le creía a estas mujeres. Que yo no sabía quiénes eran, yo no sabía que eran... ¿Qué representaba? Exacto, o sea, mi papá me dijo, habla con ella, por favor, habla con ella, como que desesperado, ¿no? Porque estaban bien preocupados. Pero, habla con ella, yo no sabía que eran, ni siquiera sabía qué significa pastora. Claro, ¿qué significa la posición de un pastor? Exacto, no sabía por qué eran dos gringas hablándome, si estamos en Perú. No, pero qué lindo que mira, esta decisión tan whatever pudo ser un parteaguas de tu vida. Tal cual.
Qué hermoso cómo Dios puede tomar nuestro whatever para poder formar algo tan bonito que vamos a seguir contando Por si- en la historia, que todavía sigue siendo escrita. Y paralelamente, acá tenemos a Selmar, que también él estaba por ahí corriendo, Es verdad. Y es verdad, Zeta, esto estaba pasando. Hay paralelos. Había un gringo caminando Ah, ya. por ahí Rico cerca. deslumbrante. Un gringo por ahí que no hablaba masticado. Era muy Dejar de ver. izquierdo, empezó por aquí izquierdo. No, luego así, porque mi papá era amigo de Selmar mucho antes que yo fuera su amiga o que lo conociera. Te la pasé de taquito. Dale, muy mal. Que yo primero conocí a Martín, que es el papá de Karen, porque él era amigo de mi papá y él siempre se ha dedicado a hacer tablas de surf. Entonces, en el colegio, desde los 10 años por ahí yo practicaba el deporte y cuando comencé a interesarme y me gustaría como de competir así, Martín fue una de las personas que nos ayudó, ¿no? Entonces ya había como que este vínculo, nunca lo conocí como el papá de la chica que me gusta, Ajá. lo conocí como, Martín. Mientras ya ocurría, tú de repente, no sé, un día te fuiste a surfear con él, a pasarla bien y te comentó, uy, mira, ¿sabes qué? Mi hija, hay que estar hablando por ella, algo así. Hubo un momento, una conversación. No, o sea, tengo entendido de que probablemente, porque Martín y Celia eran muy amigos con mis papás, o sea, probablemente ellos conversaron del tema, pero para mí ni por acá. Ahora, lo curioso es que los 16 fue una etapa clave para Karen y también fue una etapa clave para mí. Yo estaba ya en quinto de secundaria, ya había experimentado otra iglesia y había visto cómo en esta iglesia mis papás restauraron su matrimonio, literalmente mi hogar pasó de ser un hogar serio contacto con Dios y destruido a ser un hogar restaurado por Dios. Pero yo creí la mentira de que esto de Jesús solamente funciona para ellos. Entonces, durante toda mi secundaria yo solamente iba a la iglesia para marcar tarjeta. Es decir, iba a este lugar, a la reunión de jóvenes, esperaba que sea el final, porque al final siempre daban comida, entonces subía a comer, bajaba, me despedía Buena de mis papás, estrategia de la iglesia, ¿no? me iba a otro lado. O sea, excelente estrategia. Poner comida, el estómago lleno. Sí. Pero nunca conecté con Dios en esa temporada de mi vida, ¿no? Y es ahí cuando mi papá se dio cuenta de que yo me estaba yendo por otro camino. Y comienza a preguntar acerca de dónde hay una iglesia que mis hijos puedan conectar. Y ahí un amigo le recomendó la iglesia en la cual yo decidí plantarme, ¿no? Entonces, él comenzó a ir sin decirle a nadie hasta que sintió paz en el corazón. Este es un buen lugar para que mis hijos crezcan aquí. Y un día me dice, vamos a ir a la iglesia. Entonces, en mi mente yo estaba pensando, vamos a ir al lugar de siempre, donde le muestro una cara a mi papá, le muestro otra cara a mis amigos, tengo esta doble vida. Pero fuimos a un lugar nuevo. Qué raro. Y desde que entré me sorprendió la amabilidad de la gente, que te recibieran, que te saludaran. Entrar al coliseo y ver, primero, que todo estaba oscuro, luces chéveres. Y dije, oye, estos conciertos, una discoteca. A mí, el encontrarme con una iglesia así me rayó, ¿no? Entonces dije, acá hay algo. Pero lo que sucedió esa noche fue, el pastor que estaba compartiendo, Pastor Robert, dio esta invitación, ¿no? Y si alguien aquí quiere darle a Dios una oportunidad, ¿por qué no intentas darle un año de tu vida, no? Y yo en ese momento sentí que Dios me retaba. A ver, pues, ponme a prueba. O sea, si vas a llenarte la boca de que esto no es para ti, al menos intenta. ¿Te acuerdas cuál fue la prédica? No me acuerdo. No te acuerdas No me nada. acuerdo de Pero la te acuerdas del dame un año de tu vida. Me acuerdo del dame un año de tu vida y me acuerdo en ese momento Dios diciéndome, ponme a prueba. O sea, si esto funciona, al finalizar este año, chévere. Y si no esto funciona, al menos ya te puedes llenar la boca de que eso no funciona, ¿no? Y lo curioso fue que al salir de ese servicio, mi hermana se entera de que había una actividad de labor social. Mi papá me obliga a ir con mi hermana y fue en esta actividad de labor social que yo llevo una camarita y una persona se me acerca y me pregunta, oye, tú me gustan las fotos, ¿no? Pero en me inglés. trataba de hablar en inglés, era papá piraña. Me dice, ¿Qué? Él pensaba que yo era un gringo, un extranjero, ¿no? ¿Y qué tal su speaking Y English? dijo, hello, Hello. pictures. Y dije, no, hablo español, ya. Y ahí me dijo, oye, en la iglesia hay un equipo de cámaras, ¿no quieres servir con nosotros? Ajá. Y para mí esa pregunta me voló la cabeza porque yo había experimentado en la iglesia que para tú ser parte y servir tenías que pasar una serie de procesos, una serie de cursos, ser una persona intachable para recién ahí ver si eres digno para ser parte. En cambio, cuando él me dijo, sin conocerme, súmate al equipo,
Claro, fue sospechoso, pero dijo que vamos a ver. No creías tanto. No, no quería tanto. Ah, mira. Pero literalmente mirando atrás, lo que hizo que yo me plantara en la iglesia no fue un mensaje, ni las alabanzas, ni que Dios me tocó un tiempo espectacular. Fue literalmente que que Dios me dijo, oye, yo te he dado el don y talento de tomar fotos. Puedes utilizarlo para bendecir la iglesia. Hermoso, Entonces, maravilloso. Sí, eso fue como que cómo me conecté con la iglesia. Y eso justo fue a los 16 años. Entonces yo estaba tomando fotos en la conferencia de Karen Fue. Ese fue el primer evento que yo tomé fotos en esta iglesia. Entonces mientras que Dios estaba como... Esas que son cosas que tratando, sí, estaba- esas son cosas que solamente Sí. Dios sabe. Explicación. No hay Es explicación. como cuando nos preguntan, y claro, no lo estoy diciendo en todos tenemos la misma historia, porque cada uno es único y precioso, ¿no? Pero cuando nos preguntan, ¿cómo se conocieron? Me da flojera, porque yo no sé explicar mucho para que entienda gente cómo nos conocimos. Hasta a veces conversamos y probablemente nos hemos cruzado en alguna fiesta en esta temporada. Sí, Tonazo, tonazo. estábamos, estábamos de flaco, creo aún, y estábamos pasando por un lado de San Borja y le dije, oye, acá una vez Yo que tiene una bomba. Y él me dijo, ¿cómo? ¿En qué piso? El segundo piso. En el segundo piso. Y él, ¿qué tal? ¿Con esa otra persona? Sí, el de él pues fue su cumpleaños, pues. Yo también lo Y como que, y eso estaba acá, subiendo rezagado. No, están el mismo tono. Somos adolescentes. Mira, tú por aquí y él por allá. Sí. Pero en el mismo lugar. Sí. Mira, qué Teníamos tenido esos cruzaditos, pero que no nos habíamos percatado. Oye, ni uno con, pero- con Ángela me pasó algo similar, pero más era ella, ¿eh? Porque... Yo no la veo también. Yo no era mucho porque a mí el tema de los toros y las fiestas como que muy rápido se me fue. Pero mi esposa sí, ufa. Y a veces pasamos por lugares, estábamos en el carro así pasando por lugares y Alonso, por favor, pasa rápido. Así me decía, pasa rápido. Ya, y pasábamos rápido. Oye, chicos, de verdad que lo que nos han contado hasta ahora es hermoso y solamente Dios pienso que pudo orquestar algo así, ¿no? ¿Cuál creen que ha sido como el reto más grande para ustedes en esa etapa, hasta antes de conocerse o de pensar, qué chévere este gringo, ¿no? Qué chévere, Karencita"? Creo que en mi caso, desaprender mucho, ¿no? Porque claro, como ya había experimentado un tipo de iglesia, ya había tenido contacto, había mucho prejuicio que tenía en mi mente que en este nuevo lugar donde me planté, Dios comenzó a romper y también a restaurar, ¿no? Entonces creo que al inicio fue como que desaprender eso y también la pregunta que le hacían a Karen, ¿no? ¿Y quiénes fueron personas clave? Creo de que Dios utiliza gente para mostrarnos siguientes pasos o su amor. Y en este caso, él utilizó a esta persona que les mencionaba, Papa Piraña, para Ahí te tienes acogerme. cariño, ¿no? Es que, Es un mentor. que si no hubiera sido por él, probablemente yo nunca me hubiera sentido parte de la iglesia. Hashtag papá piraña. Sí. Toda la vida. Claro, y para él tal vez en ese entonces era, oye, qué espeso este chivolo, pero ya te editando. O sea, tú estabas atrás de él preguntándole todo, cómo se hacía, cómo se hacía Sí. tal que... Sí, entonces ese tipo de mentores es clave, ¿ah? Tan lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, hoy en día Dios ya ha hecho sobre mí y la va a seguir haciendo, pero ahí llegué siendo un chibolo de 16 años, inmaduro, con ajos y cebollas, con, oye papá, ¿quién es ella? ¿Quién es? O sea, llegué con todo eso. Presenta. Claro, claro. Pero No yo, te tengo que servir para conocerla, ¿no? jamás está chévere, ¿no? Entonces, mirando atrás digo, y qué genial fue que hubieran personas que nos acompañaran en las diferentes etapas que hemos tenido, ¿no? Y Karencita, ya conociendo un poquito más de su historia, ya dentro de conocer a Dios, conectarte un poquito más, como liberarte de esos issues o de esos pensamientos limitantes que a todos nos pasa, ya teniendo tú una relación con Dios, conociendo también un poco más a la iglesia, ¿cuál fue uno de los retos para ti más grandes ya estando en esa etapa de tu vida? Creo que fue consagrarme. Fue lo que más me costó, lo que más me dolió, lo que más formó de mí. Como que desbloqueé un nivel con Dios que yo nunca supe que se tenía que hacer. Pero la consagración, y yo no sabía que se llamaba consagración hasta hace unos años. Me fui a estudiar, me fui fuera del país, entonces me desconecté Ok. de Fue algo que hiciste no por voluntad propia, sino Exacto, a veces la tus persona papás. piensa como que, ay, sí, qué lindo. Esa historia se me suena similar, ¿ah? Continúa, que está... Sí, porque yo quería darlo todo, porque ya en el lugar donde yo fui restaurada, sentí que Dios me había mostrado para qué había nacido. Lo iba a desarrollar en la iglesia, pero claro, tenía que pasarlo mucho. Y Y el filtro de papá y mamá, ¿no? Que Exacto. tienen una mentalidad
distinta a la que Dios... O sea, hay que saber explicarle a papá y a mamá, ¿no? Sí, y eso que mis papás eran cristianos, conocían la iglesia, porque ese es un lujo, porque sí, todos tenemos el ambiente. Hoy día veo tantas historias que sus papás como que no entienden, pero ya bueno. Pero aún así mi mamá como que era, estás perdiendo 2 años de tu vida, así que te vas a estudiar. El acuerdo era ese. Te preparas en la iglesia y te vas a estudiar. Sí o sí, igual Sí o sí. vas a Yo estudiar. no, porque yo sentía que Dios ya estaba como que ardiendo en mí el servir a Dios de tiempo. Estabas en tu momento top con Jesus. Sí, en verdad. Y yo decía poderosa. Yo me sentía como que ahorita me va a salir fuego de la boca, así. Y mamá, te vas. Y me desconecté. De manera drástica. Cambio drástico también. Sí, y eso que fue en un país hispanohablante, pero igual la pintura me chocó un montón. ¿Dónde tú fuiste? Me fui a Argentina. Claro, las amistades, la iglesia, Y los guachos. migrar. Los guachines. Migrar es difícil, empezar a ser difícil, pero gracias a Dios por ese desierto, porque nunca me hubiera conocido ni conocido a Dios de la forma en la que la hice sola. ¿Y conectaste con alguna iglesia allá o solo fuiste a estudiar? No, sí intenté 2 años, le di intencionalmente que algo no me hacía entrar de lleno a la iglesia, pero yo estaba más dolida con todo el proceso que me rendí Ok. y me alejé de Dios en todo aspecto. Sabía que Dios había hecho algo en mi vida, pero para mí fue toda una ilusión. Entonces sentí que en ese momento donde estaba fuera del país se me rompió el corazón, porque sentía que Dios me había engañado. Sentiste una disolución tan pero tan grande que decidiste quizás en ese momento abandonar. 100%. ¿Cuántos Qué años difícil. te tomó estudiar? 4 años, de los cuales 3 luché con volver a Dios. ¿Y Sí. cómo fue entonces o nuevamente, ¿no? Nos encontramos conoces a Dios, tienes una relación genial con Él, pero bueno, por situaciones de la vida. La vida pasa, Exacto. de la nada empiezan los baches y va, correcto. Es que creo que es un ciclo. Lo he visto en muchas personas, en mi vida lo he sentido tan fuerte que es inevitable como que decir, es que te falta fe. No, son cosas que pasan. No, sí, es la vida real. Exacto, porque te chocas con realidades y creo que y yo tal vez había construido mi fe basado en mi performance en la iglesia, no basado en la persona de Jesús. Porque si yo lo hubiera construido en la persona de Jesús, tal vez cuando yo fui y desprendí absolutamente todo de lo que yo hacía para y con la iglesia, no me hubiera afectado el cabello, sino que hubiera sido aferradísima y hubiera hecho esto, hubiera sido un impacto. Yo fui un desimpacto, bro, porque yo no, la verdad que me fui de lleno para el otro bando y ahora la pandemia se cierra todo, la iglesia llegó a mí por la virtualidad y pude volver a participar y a volver a... ¿Y tú ya estabas en Perú? No, seguí en Argentina el 2020. ¿Y llegaste a una iglesia virtual de Argentina o de Perú? De cambio de vida. Anda. O sea, te conectaste en Argentina a Camino de Vida, iglesia peruana. Exacto. En casa, Qué lindo. donde yo me había enamorado. Y que eso es justo a lo que quería yo llegar ahora. ¿Cómo fue ese momento en el que tú ya dices, ¿sabes qué? Ahora sí, tiro la red, porque no puedo más con esta situación de estar entre un pie aquí, un pie acá, un pie aquí. ¿Cómo fue ese momento que dices, El momento de la decisión. sí, tú parte aguas, y está igual también para ti, Selmar, decir, ¿saben qué? Vamos con todo a esto. Ya demasiado... O ya no le quiero dar cabida a todo lo que ya estoy pasando y ya conozco y ya sé que está bien popó. Entonces ya, ¿cómo es esto? ¿A qué me voy a exponer ahora, no? ¿Cómo agarro ese fuego y no lo suelto? Eso fue al inicio del 2021. Justo un amigo me invita a servir en la comunidad de adolescentes de manera virtual. Y ese amigo no fue él, por si acaso, porque... Pucha, ese... No, No, pero contexto, Selmar, ¿qué estabas haciendo en el pandemia 2020-2021? ¿Qué hacías tú? En paralelo, Ajá. yo justo a inicios de 2021 ya tenía unas 2-3 semanas de haber transicionado del pastor que lo lideraba durante los últimos 10 años, ahora yo hacerlo junto al equipo, ¿no? Y lo curioso es que a ese mismo tiempo habíamos coincidido en grupo de amigos justo antes de que empiece la pandemia. Ok. Y durante la pandemia habíamos comenzado Al frecuentar. frecuentar y conocernos un poco, ¿no? Entonces cuando a mí literalmente me ponen este gran reto en las manos, lo primero que dije es, oye, quiero que mis amigos me acompañen en esto, ¿no? Entonces ahí recién me enteré que este amigo Samuel la había invitado a Karencita, a salir en Get Up, chévere, ¿no? Entonces ya no solamente nos veíamos en grupo de amigos, sino
Ahora ya Y ya sabías que era la... la hija de... Claro, Es que sí nos conocíamos, ya nos sacábamos. Ya, pero ya. yo le tenía un rechazo porque Eso es normal, eso es normal. Eso atrae de más. la de odio al amor hay un paso. Y eso es lo que sucedió acá. Porque a mí a veces me molestaba mucho con él. Y yo como me daba cólera que me molestaran con alguien que yo no había elegido, le puse como que el parche. Entonces yo ni le hablaba. Si él estaba acá, yo me iba allá. ¿Me entiendes? A propósito. Pero bueno, coincidimos. Y yo empecé a servir desde 2020. De manera muy por lo bajo, porque yo aún sentía que había hecho demasiado como para que Dios vuelva a hacer lo que me había depositado mucho tiempo atrás. Entonces, hasta que un momento, ese momento, eso fue fuerte para mí, me puse a llorar demasiado, pero habíamos terminado un evento de verano, virtualmente, todo era absolutamente virtual, entonces yo estaba solo en mi cuarto, y yo tenía mucho esto de que le daba, ponte, de viernes a lunes a Dios, y los demás días me la dedicaba a mi vida doble, ¿no? Que era rendirme y decir, esto de seguir a Jesús es muy complicado, prefiero ir donde sé que conozco. Y bueno, pues regresaba con el grupo de amigos que sabía que me iba a dar lo que quería. Tragos, cigarros, alcohol, drogas, lo que sea, nuevamente. Yo ya sabiendo, como tú decías, ¿no? Yo ya sé que eso no está bien, pero aún así lo hacía, porque me era un bote que podía regresar todo el tiempo. Hasta que esa noche, me acuerdo, que fue como que creo que 21 de febrero, ¿no? Por ahí, febrero era. Dios me preguntó, y fue tan audible la voz de Dios, porque yo estaba bien en agonía. En agonía de decir como que me siento dividida y ya no puedo más, estoy cansada, ya no quiero seguirte porque siento que me cuesta mucho. Y Dios me preguntó, ¿dónde quieres estar? Pero fue una... Claro. No puedes ambos. ¿Dónde quieres estar? O sea, puedes elegir este y puedes elegir esto, pero tienes que elegir dónde quieres estar. Es que no quiero dejar esto. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo en ese momento? ¿O Estábamos terminando el evento de manera virtual. Y estabas sentada en tu cuarto. yo estaba sentada en mi auto con la cámara prendida y creo que habían tantas prédicas que ya como que me posicionó como para recibir esa pregunta. No me acuerdo las prédicas, pero esa pregunta nació después de todas esas prédicas y ni siquiera terminó el evento. Yo sentí tan abrumada emocionalmente en ese momento que Dios me estaba encontrando ahí de nuevo. Cerré la laptop, me desconecté, no reporté nada a mi líder, me voy, no dije nada, me quité. Me encantan los chicos ahí. Tu líder no era ser maravilla. No. No era mi líder, era otra persona. Y yo me conecté, cerré la laptop, me puse a llorar porque me sentía abrumada, no sabía qué me estaba pasando. Pero Dios me encontró en ese momento donde yo estaba como... Sola en tu habitación. Exacto, y dicho sea paso, yo terminaba, el Zoom terminaba como que a las 8, eran como 7, y yo supongo que iba a ir a otro lado después de eso, con mascarilla y todo. Porque Ya, bacán, claro, sin mascarilla, irreconocible. Claro, con mascarilla, así, mis cosas. Pero, ay, Dios me preguntó, ¿dónde quieres estar, Karen? Pero era una voz fuerte, pero muy gentil. Dulce. Sí, muy dulce. Y yo en ese momento me quedé callada a llorar. Y lo único que dije, ¿sabes qué? Ya, te elijo. Y ahí empezó ese proceso que yo, como digo, desbloqueé un nivel con Dios que yo solamente lo había conocido desde mi lado emocional, de te siento o no te siento, te siento o no te siento, a un nivel de voy a ir de lleno contigo y voy a hacer lo que tú me estás diciendo, porque yo ya vengo haciendo lo que creo que es para mí. Y ahí empezó Dios a pulirme un montón, a llamarme más cercano a Él, a quemar los botes que me regresaban y a destruirlos por completo. Hay amistades que no han desaparecido, pero mi vínculo con ellos está ahora muy diferente, ¿no? Porque a veces, no, es que para seguir a Dios tengo que eliminar a mis amigos. Es una temporada, a veces regresan y luego te ven y dicen, ¿qué te pasó? Y hay algo bien curioso que justo conversando con Selmar, porque cuando yo me consagro a Dios en ese momento, corrígeme, creo que ya hay como que tú estás como que mirándolo con otro ojito. Él empezó a mirarme con otro ojito. Yo claramente estaba como, Estaba orando. Tú continuabas sirviendo en Get Up y tiempo de la pandemia, continuaste. Entonces ahí ya Selmar ya estaba como el pastor de Get Up. Entonces, ¿cuándo fue las reuniones y todo eso? Pero ya, ¿qué más pasó, Selmar, por ahí? O sea, creo que ahí lo que comenzó a suceder es que yo me di cuenta que cuando entraba al Zoom, claro, te salían todas las camaritas. Todos los rostros. Y los que no tienen camarita, te aparece su foto, ¿no? Entonces me di cuenta de que a partir de que Karen comenzó a servir, como ya era mi amiga, entraba un Zoom y comenzaba a buscar, ¿dónde está la foto de Karen? Sí, me cae algo raro. Dije, ok, ¿por qué estoy como que tan pendiente, no? Entonces me comencé a preguntar
dije, ok, ¿qué sería así? Pero ya, vamos a seguir conociéndonos porque Karen en ese entonces y siempre ha sido de las personas que si ella no te ha dado confianza, te va a tratar como un hermano más, ¿no? Entonces a mí me trataba como, oh, bro, o así. Hasta que ya llegó un punto donde dije, ok, creo que quiero dar el paso de decirlo y me interesas y me gustaría como que ver si es mutuo, ¿no? Entonces, más o menos así fue la situación que se dio en ese primer año. Creo que lo que me gustó era Karen. Claro. O sea, no era esto de voy a parar, voy a maquillar, voy a hablar de cierta manera, voy a demostrarte otra cosa, lo que fuera. O sea, Entonces, a mí me dio mucho su autenticidad. un causa contigo. O sea, como tu es un bro, bro, eres tu no es un bro, brother. pues, eres tu bro. Sí, oye, yo sentía algo muy similar con ella. de verdad. Ella era, lo que pasa es que ella tiene mucha influencia de su hermano mayor. Y su hermano mayor es muy chévere, Rubén es un tipazo. Y yo pienso que musicalmente lo ha influenciado muy bien Ángela. Y cuando hablábamos de música o hablábamos cosas de patas de brother, Ángela estaba ahí, como un brother más. Hasta a su hermano le metía lapo, lo insultaba. Entonces, uy, qué chévere, esta flaca. Trata de hermanos, ¿no? Lo curioso con Karen es que a mí me recontra llamó la atención a que tuviéramos diferentes ideas. Somos muy argumentativos. Ah, Entonces, si tú me vas a decir algo, tienes que explicarme por qué. exacto. Y yo sí, pues, Sí. sería una amante. ¿Por qué te gusta el reggaetón? Sustenta, ¿por qué te gusta el reggaetón? Karen llegaba al Zoom con el letrero de esto de Dios no funciona, lo que fuera, o la iglesia, y yo llegaba con el letrero de no, sí. Dios. Y eso fue algo bien curioso, porque justo la pregunta que tú hiciste, Alonso, fue como que en qué momento hubo un momento que la persona influenciar en tu vida. Selma, sin querer queriendo, fue una persona que me influenció mucho porque fue la persona que recibía mis preguntas. Pero Selmita en ese momento fue muy abierto conmigo y respondió mis preguntas preguntas como que heavy. ¿Heavy? ¿Así? Claro. ¿Cuál es el verdadero nombre del diablo? Así, cosas así. No me importaba. Y Qué amable, de- ¿no? Y Qué de un lado era esto de, claro, Karen me está dando acceso a darme cuenta de una realidad que yo no conozco, ¿no? Porque ya en ese momento, ya desde los 16 hasta 2020, no, claro, de los 16 hasta los 22 por ahí, ya había estado tan metido en el mundo de iglesia, que es muy fácil cuando estás muy metido en el mundo de iglesia, olvidarte de las preguntas que la gente fuera de la iglesia puede tener, ¿no? Y suponer de que, pero tienen que entender porque, bueno, Dios es lo que hay que seguir, ¿no? Entonces creo que esas conversaciones a mí me hizo también aprender mucho de cómo se ve una persona que está en ese proceso de querer creer, pero tiene un montón de preguntas. Qué curioso justamente, ¿no? Tú, pastor, ya llevas a esta comunidad de adolescentes, tú, Karencita, igual, o sea, amas a Dios, pero al mismo tiempo tú sabes por lo que pasaste y los pensamientos que hoy en día también deben seguir existiendo, pero ya sabes dirigirlos, ¿no? O a dónde llevarlos. Dentro de todo este camino que ustedes ya conocen, pero que no todo el mundo sabe, ¿ustedes qué cosas han dicho, o mejor dicho, qué cosas han dejado atrás dentro de este propósito que ustedes han definido, vivir? Creo que en mi caso fue lo que por muchos años había pensado cómo se vería mi vida. Literalmente Dios lo explotó y lo volvió a construir cuando llegué a la iglesia, ¿no? En ese segundo año donde estoy en la iglesia, ya estaba en la universidad y mi, digamos, visión de vida era, voy a ser biólogo marino y voy a estudiar cine y voy a hacer documentales en Discovery Channel. Esa era como que mi misión de vida a los 17 años que tenía en ese entonces, ¿no? Pero curiosamente, mientras que más servía en la iglesia y más servía en la iglesia, había una pasión que comenzaba a crecer en mí, ¿no? Al punto que dije, oye, me encanta el mar, me encanta la fotografía, pero lo que estoy haciendo cada fin de semana está impactando la eternidad. Y creo que en la iglesia es curioso, o sea, vivir una vida de trascendencia, que no solamente se quede en lo que logras aquí en la tierra, sino que trasciende el impacto del área de las personas. Claro. Entonces llegó un punto donde en un servicio, justo un pastor predicó acerca de este versículo que dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Y yo siempre había pensado de que, ok, este versículo es la prueba de que Dios tiene a su cúpula, a la gente que Él ya escogió, a sus favoritos, y el resto de nosotros simplemente calentamos un asiento el domingo, ¿no? Pero cuando el pastor comienza a explicarlo, dice, son aquellos que aceptan el llamado los que se convierten en escogidos, y son esas personas que pueden cambiar el mundo. Entonces yo en ese momento sentí como que este primer, como de empujón de Dios, oye, ¿quieres? Claro. Ese desbloqueo, ¿no? Sí. De mentalidad y Y seguridad. Sí. Sí, ahora, en mi caso, implicaba un montón de cambios.
porque yo crecí en una familia donde es muy importante el tener una carrera, un título, estabilidad económica, poder salir adelante. Entonces, claro, dar este paso era para muchas personas a mi alrededor, era un paso ignorante, era un paso de, oye, literalmente vas a malgastar tu vida haciendo esto. Pero creo que para mí ese fue el momento donde, ahora mirando atrás, no es que dejé algo, sino es que permití que Dios lo convirtiera en lo que Él quisiera. Entonces, yo de chibolo tenía sueños de, oye, me encantaría, no sé, pues conocer el mundo. Y una de las cosas que hoy en día hago, gracias a que decidí servir a Dios, es poder conocer el mundo. Qué lindo. Yo tenía el sueño de, oye, quisiera ayudar a adolescentes que como yo en algún momento de mi vida busqué propósito e identidad en cualquier otro lugar, menos en quien me creo. Hoy en día hago eso. Entonces, hay varias cosas que Dios comenzó a mostrarme después del sí, que yo dije, yo no lo hubiera planeado tan bien como tú lo planeaste. Entonces, en el momento se ve como el gran reto, ¿no? Pero mirando atrás creo que, y tú y yo podemos decir, pucha, creo que esto nos está defraudando, todo lo contrario, no se avergonzó. La conversación está tan buena. La verdad que te agradezco por todo. Solamente quiero ya tocar esto como para cerrar. ¿Qué consejo le podrían dar a una persona que está en esa edad, pasando por una situación similar a la que has escuchado en este tiempo, y está en ese limbo, ¿no? ¿Le creo o no le creo a Dios? Yo creo que, pues lo creo. Con el tema de religión, tanto hemos escuchado del tienes que, o la condición, ¿no? Porque si no lo haces, esta es la consecuencia. Pero eso no atrae a nadie. Exacto. En cambio, lo que yo veo con Jesús y sus discípulos fue Jesús satisfaciendo una necesidad. Yo encontré cómo Dios satisface una necesidad de comunidad. Y luego Jesús te decía, oye, ¿no quieren venir? Entonces, para mí, lo mejor que podemos hacer es, me voy a arriesgar a intentarlo. Si funciona, gloria a Dios. Y si no funciona, al menos lo intentaste, ¿no? Entonces, quitar el peso de encima de, tengo que hacer esto porque si no me voy al infierno, tengo que hacer esto porque si no estoy defraudando a Dios, nada que ver. O sea, creo que algo que Dios nos muestra es que nunca es tarde para voltear y decir, ok, Dios, ahora sí. Entonces, ponerlo a prueba, eso creo que sería mi ánimo, ¿no? Sí, yo creo que también lo mismo, porque creo que los dos tuvimos que dar un paso de fe, un paso ciego, ¿no? Un paso de no sé qué va a pasar, pero vamos a creerte, ¿no? Es como cuando, tengo esta imagen bien clavada en la mente, como cuando nuestras mamás en algún momento nos han dicho algo que va a pasar y tú dices, no, no va a pasar. No, con él no. Hazme Con él no. caso, hazme caso. Y eso es lo que te estoy diciendo. Ahí no es. Ahí no es, con él no, ponte la casaca, te vas a resfriar, o ellas, tus amiguitas como que, ¿no? Y luego es como que no le hiciste caso y luego te diste cuenta que sí era. Ya, Dios exactamente es lo mismo, ¿no? Hasta muchísimo más completo, mejor. Y creo que parte de arriesgarte, de creer, es, no tienes que dejar para dar ese paso, no tienes que dejar tu vida en el sentido de, no tienes que arreglarte para llegar a Él. Ven con tu mugre. O sea, llega con tu mugre, llega con tus dudas, llega con esas áreas aún que no confías, llega con tus heridas, llega con tus traumas, llega con tus conflictos, con todo tu desastre. Llega con eso porque si Dios lo toca, probablemente ahí es tu propósito. Y creo que yo en lo personal, en ese momento de consagración que tuve, llegué con toda mi mugre, pues, ¿no? Con mi doble vida, con mi cara eclesiástica, pero con las cosas que sentía que yo aún era esclava. Y Dios literalmente me mostró libertad de tantas cosas. Y hoy creo, y creo que es una convicción que nadie me lo puede negar, que definitivamente hay libertad cuando mi alimento crucial se vuelve Jesús. Y creo que también hay este mito de que cuando tú una vez y ya, no, es un constante. Todos los días, todo el momento, recordarte que le dijiste sí. No le dijiste sí a hacer, sino a estar con Él. Porque cuando nos fijamos como que sí, voy a decirte sí para hacer esto en tu ministerio o hacer esto en la iglesia, cuando hay dificultades te desanimas. Pero cuando se trata de decirle sí a Él para acompañar, para que Él te acompañe en esta jornada de vida, se vuelve más ligero. Y como es un constante, te renuevas, ¿no? Entonces, un ánimo, sesión. Ven con tu movie. Ay, qué lindo, me encanta, muchas gracias por Gracias, compartirnos chicos. su hermosa historia y cuéntenos por favor dónde pueden encontrar también otras personas, otros adolescentes ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes también en redes sociales? y dónde también pueden encontrar un camino
como en este caso una iglesia que tiene este espacio para todas las personas y todos pueden ser bienvenidos. La iglesia en la cual nos hemos plantado somos parte del Camino de Vida. Entonces, ahí Arroba Camino de Vida. Arroba Camino de Vida. Ahí nos encuentra. Ya en Estados Unidos. Si se van a Disney pueden ir O allá. sea, ya hay gringos en Camino de Vida. Ahora sí. Bueno, también si algún adolescente nos está escuchando en secundaria o familiar que tenga adolescente, tenemos un espacio que se llama Grab, que es justamente para los chicos que están aprendiendo a encontrar no solamente comunidad, sino a Jesús en esa comunidad. Y sí, Los horarios de Grab. son todos los sábados a las 4:30. Desde las 4:30 hasta las 6. Y también, si tal vez hay unas personas que están como que interesadas en, oye, esta jornada de sanidad, ¿no? Gracias a Dios, hoy en la actualidad es virtual, hay más alcance, hay más llegada. Y tengo el lujo también de ser parte del equipo, del lugar donde encontré sanidad. Y se llama Casa Gracia, @Casa CDB. Y también hay para hombres, porque los hombres también necesitan sanidad. Sí. Por favor, chicos, háganse cargo. Refugio. Refugio, gracias. Sí. Así lo máximo, chicos, una vez más, muchísimas gracias por Me he quedado compartir. impactado. Me quedé impactado. Y espero que así como nosotros, ustedes también hayan escuchado esta historia y puedan salir inspirados, renovados, motivados y sobre Llenos todo... de fe. Sí, llenos de fe y darle una oportunidad también a ese Dios. Pruébalo y vas a ver. Yo estoy segura Ponlo que a ese prueba. camino va a ser mucho mejor. Nos pueden seguir también en todas las redes sociales, las vamos a dejar por aquí. Estamos en TikTok, en Instagram y bueno, si te En gustó, YouTube. en YouTube. Si te gustó este episodio, coméntanos, compártelo con alguien que lo necesite y sabemos que va a ser de bendición para toda nuestra comunidad. Y nos Llena de vemos. fe. Nos vemos en el capítulo 3 de La esta primera próxima. temporada. Así es, muchas gracias. Nos vemos. Bye.